A ver, imaginen un mundo donde, no sé, Homero Simpson puede pelear contra Goku, o ¿qué tal Ronald McDonald contra Ryu de Street Fighter? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar el misterio de la herramienta que hizo posibles todos esos crossovers que parecían una locura, un motor que de verdad cambió para siempre las reglas de la creatividad en los videojuegos. Y bueno, nuestra historia arranca justo aquí, con un juego llamado The Black Heart. A ver, es un juego de peleas, con una atmósfera de horror gótico supermarcada, lleno de personajes bien perturbadores, finales sangrientos, todo ese rollo. Pero el dato que de verdad vuela la cabeza es que es el primer y el único juego de este género hecho en Argentina. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Su creador, Andrés Borghi, es director de cine. Ojo, no tenía ni la más mínima intención de crear un juego. Él solo quería experimentar con animación. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es que logró, él solito, construir un universo tan complejo? Bueno, la respuesta está en una sola palabra. Y esa palabra es MUGN. Así es, el motor que le permitió a Borghi y a miles de personas como él darle vida a sus ideas más descabelladas sin tener que ser un genio de la programación. Ok, vamos a desglosar esto un poco. Emugen, en esencia, es como un lienzo en blanco para juegos de pelea. Su nombre, que significa infinito en japonés, fue casi una profecía, ¿no? La idea era que cualquier persona pudiera agarrar este motor y crear desde cero o importar cada pequeño elemento de un juego de lucha. Esto salió por allá de 1999. Lo lanzó un grupo llamado Electbyte, justo en la mera cima de la popularidad de los arcades. ¿Se acuerdan? Pero el verdadero giro, el momento clave, fue como por el 2002. De repente, Electbyte, ¡puf!, desapareció del mapa. Y el motor se convirtió en freeware, o sea, totalmente gratis. Y claro, eso eliminó todas las barreras, y la comunidad, bueno, simplemente explotó. Y aquí es donde se ve la diferencia clave, ¿no? Por un lado tienes dos juegos comerciales, una lista de personajes fija, todo súper balanceado para que sea competitivo. Y por el otro, tienes Mugen, que es literal el caos en su máxima expresión. Es que es el único lugar donde esas peleas que solo existen en la imaginación se pueden hacer realidad. Y claro, esa libertad total nos lleva directo al corazón de MUGN, su universo casi infinito de personajes, o como les dice la comunidad, los chars. Char, así de fácil, es la abreviatura de character. Y estos pueden ser de todo, ¿eh? Copias exactas de luchadores famosos, versiones modificadas o creaciones 100% originales. Y es justo aquí donde la cosa se empieza a poner, bueno, bastante peculiar. Primero que nada, tenemos que hablar de los cheap chars, o personajes baratos. O sea, son creaciones hechas a propósito para ser ridículamente difíciles de vencer. Y el rey, pero el rey indiscutible de esta categoría es Ronald McDonald. No es broma, hay cientos de versiones de él, y cada una es más injusta y poderosa que la anterior. ¡Una locura! Luego están los troll chars. Como su nombre lo dice, su único propósito en la vida es molestar, frustrar al jugador. El ejemplo perfecto es uno llamado EOM, que es un personaje que ni siquiera pelea. Simplemente se queda ahí parado, esperando que lo toques o que aterrice de un salto y ¡boom!, se acaba la partida. Es literal una broma de muy mal gusto hecha personaje. Y ya en el fondo, pero bien al fondo del barril, están esos personajes que la comunidad, usando un término de la época que hoy en día ya no se usa por ser ofensivo, solía llamar de cierta manera. Hoy mejor los conocemos como personajes rotos o mal programados. Son creaciones de bajísima calidad con animaciones que faltan, errores por todos lados, una programación terrible, generalmente nadie los quiere y terminan siendo el saco de boxeo en videos de YouTube. Pero claro, esta libertad tan absoluta también abrió la puerta a creaciones mucho más problemáticas y en algunos casos hasta peligrosas. Y es que esta pregunta es clave. Cuando tienes una plataforma tan abierta, sin ningún tipo de supervisión, es inevitable que la gente empiece a empujar los límites. Y no solo los de la creatividad, sino también los de la ética y hasta la seguridad digital. A ver, los chippy chars son un nivel completamente diferente. Ya no se trata de ser superpoderoso, no. Estos personajes ni siquiera pelean de verdad. Están diseñados para ganar haciendo trampa, pero a nivel del código del juego. Explotan fallos del motor, hacen que aparezcan otros personajes de la nada, lo que sea para ganar sin mover un solo dedo. Y aquí es donde cruzamos una línea muy peligrosa. Los llamados Dragon Tier Chars. Es que ni siquiera son personajes, son literalmente
malware, virus. Están programados para meterse con los archivos de la computadora del oponente para ganar la pelea. O sea, es un virus disfrazado de un personaje de videojuego. A ver, es importante aclarar que esto ya entra más en el terreno de la leyenda urbana, pero es una que suena muchísimo en la comunidad. El rumor dice que algunos creadores usan los archivos de estos shards como una especie de caballo de Troya para esconder y distribuir contenido ilegal, y la verdad, bastante terrible. Es una advertencia muy sombría de lo que puede pasar en los rincones no regulados de Internet. Y todo esto nos trae de vuelta al principio, a nuestro punto de partida. Porque The Black Heart es el ejemplo perfecto de cómo se puede tomar todo ese potencial caótico de MUGEN y canalizarlo para crear algo pulido, artístico y sobre todo completo. Fueron 7 años los que le tomó a Andrés Borgi crear este juego. Para que nos demos una idea, eso es más tiempo del que tardan en hacerse muchos juegos AAA con equipos de cientos de personas. 7 años de trabajo en solitario, aprendiendo todo sobre la marcha. Eso es una dedicación y una pasión increíbles. Y esta cita, la verdad, lo resume todo. Borgi pasó de ser un curioso que solo quería hacer un par de personajes a darse cuenta del tremendo potencial que tenía en sus manos, y ahí fue cuando decidió crear una obra completa, cohesiva y profesional. Y el resultado, la verdad, es impresionante. El juego es una precuela de su propia película, Necrópolis. Está inspirado en clásicos de culto como Darkstalkers. La música es 100% original y la mayoría la compuso él. Él mismo hizo las voces de todos los personajes masculinos, y para rematar, su trabajo fue tan bueno que consiguió un lanzamiento oficial y mejorado en Steam. Pero el impacto de Mugen va mucho más allá de un solo juego, por increíble que sea. Lo que hizo fue crear todo un ecosistema que inspiró a muchísimos creadores y que de hecho sentó las bases para el futuro de los motores de juegos de lucha de código abierto. Es que la comunidad de MUGN ha creado verdaderas joyas. Proyectos como Hyper Dragon Ball Z o Saint Seiya Ultimate Cosmo son pero tan buenos que muchísimos fans los consideran incluso mejores que los juegos oficiales de esas franquicias. ¡Imaginen ese nivel! Y ese espíritu de MUGN sigue más vivo que nunca en su heredero espiritual, un motor llamado Ikemen Go. Como se ve aquí, Ikemen Go es MUGN, pero traído al siglo XXI. Es de código abierto, funciona en sistemas operativos modernos, soporta alta definición y, quizás lo más importante, tiene un buen sistema para jugar en línea, algo que MUGN nunca tuvo realmente. Y con esto llegamos a la reflexión final. En una época dominada por motores multimillonarios como Unreal o Unity, uno se pregunta, ¿cuál es el valor de una herramienta como esta? Quizás su valor está en que nos recuerda que no todo se trata de los gráficos perfectos o del marketing millonario. A veces, el verdadero valor está en la pura y salvaje libertad de crear sin límites, en darle a cualquiera la oportunidad de contar su propia historia a través de un videojuego.